Hola, què tal, com estan? Benvinguts al temps de l'entrevista 124.9. Avui els proposem una de romans de la mà de l'escriptor Santiago Posteguillo. Benvingut, gràcies per acceptar la nostra invitació. Hola y muchas gracias por invitarme. De Santiago Posteguillo, a banda d'escriptor, molts el coneixeran perquè és professor de literatura i llengua anglesa a la Universitat Jaume I de Castelló. És autor d'una de les trilogies històriques de més èxit dels nostres temps, la dedicada al general romà Publi Corneli Escipió. Avui ens presenta l'últim i esperat volum d'esta trilogia. Li diuen La traición de Roma. Dels dos volums anteriors, Las legiones malditas i Africanus, ha venut més de 100.000 exemplars. Els seus seguidors i els amants de la novel·la històrica estaven esperant impacients l'arribada d'este desenllaç de La traición de Roma. Un desenllaç que arriba després d'un treball de 6 anys i mig de treball, de documentació, de rigor històric per aconseguir aquesta trilogia fantàstica que està tenint un èxit de vendes, com diem, increïble, ¿no? Sí, cuando te adentras en hacer novela, en escribir novela histórica, has de asumir que el esfuerzo implica, además de la construcción, de la estructura, de los personajes, implica que has de dedicarle un tiempo adicional a la documentación. Eso ha hecho que le haya tenido que dedicar más de 2 años a cada novela. Total, 6 años y medio desde que empecé con esta trilogía. Centrem-nos en La traición de Roma. A veure, quin és el moment històric en què ocorreixen els fets en què se centra esta novela, esta tercera part de la trilogia? Muy bien. Esta novela empieza, la frase que inicia la novela es soy Publio Cornelio Escipión, he sido el hombre más poderoso del mundo, pero también el más traicionado. Empieza con un Escipión que es el personaje político y militar más importante de Roma en el finales del siglo III a.C., acaba de derrotar a Aníbal, el gran enemigo de Roma, pero sin embargo sus enemigos en Roma temen que ante su gran popularidad él decida erigirse en rey o en dictador. Por ello elaboran una estrategia lenta pero metódica para socavar su popularidad e intentar acabar con él. Por eso llamo la novela La traición de Roma, porque el final tremendamente brutal en cuanto a ese ataque político constante contra Escipión, en cierta forma yo lo veo como una traición, porque Escipión nunca pensó en erigirse como rey o en dictador. Sin embargo, Catón, su gran enemigo político, intuía lo que iba a pasar, que es lo que pasaría con Julio César, pero no era Escipión la persona. Sabia lo que iba a ocurrir, però s'equivocó de siglo. És a dir, el Senat de la República el que té por és que estos generals que triomfen en batalles increïbles, Publi Corneli Escipió derrotant al mateix Aníbal, no? El que tenen por és que facin un cop d'estat i es convertisquen ahí en els amos i senyors d'esa Itàlia basada en el Senat de la República, ¿no? Eso por un lado, o sea, de tal forma que si atendemos a lo que Borges decía, ¿no? Que Borges decía que una novela puede ir de 4 temas, decía que puede ir o bien sobre una historia de amor entre 2 personas, o una historia de amor entre 3 personas, que no es lo mismo, o un viaje, o sobre la lucha del poder. Esta novela es sobre todo, aunque tiene historias de amor entre 2, 3 personas y también muchos viajes, es sobre todo una historia sobre el poder, sobre la lucha por el poder. Y además se mostrará, yo creo que vigente, y podrá uno ver, viendo los debates tremendamente intensos del Senado de la Roma de aquella época, que la naturaleza humana, lo que nos mueve, parece ser que no ha cambiado tanto. Que seguís el mateix, no? Sí, l'afany pel poder. Sí, en ese sentido sí. En la novel·la històrica un dels grans al·licients és que permet reconstruir el que és un moment històric determinat, no? A veure, anem a eixa Roma de Publi Corneli Escipió. En la novel·la es retraten cerimònies, no? Com es tracta els esclaus, com es conviu en família. A veure, fes-nos una descripció aproximada d'aquest moment, per exemple, les cerimònies de benvinguda dels generals després d'un triomf, que hem vist en les pel·lícules de Hollywood, però que potser no s'acosten a la realitat, no? Bueno, hay de todo, tampoco es que a veces sí que hacen distorsiones, pero bueno, hay otras veces que hacen aproximaciones razonables. Pero por ejemplo, mira, con respecto a la lucha del poder, cuando un general romano entraba triunfalmente
en Roma, después de que el Senado le concediera el permiso, los primeros que entraban en ese desfile triunfal por la Puerta Triunfal de Roma eran el Senado, para que le quedara claro al general victorioso que estaba por debajo del Senado, para que le quedara claro eso. Y después siempre iba un esclavo repitiéndole al oído, subido al carro, sosteniéndole la corona de laureles, siempre le iba repitiendo varias cosas al general victorioso. Recuerda que solo eres un hombre. Eso se lo decía varias veces. Recuerda que solo eres un hombre. Para que no se endiosaran, ¿no? Algo que luego los emperadores ya sí que se endiosarían, incluso en vida, ¿no? Sí. Y lo que me interesa, por el aspecto que tú decías, sí que intento reproducir en la vida del día a día, ¿no? Estuvimos esta semana presentando para la prensa de Madrid la novela y las llevamos al Museo Arqueológico de Mérida, porque yo quería enseñarles cómo de esas vitrinas que la gente a veces de los pequeños, cuando vas a un museo de arte romano normalmente te llaman la atención lógicamente las grandes piezas. Y ves una moneda y no le prestes atención, ¿no? Esto es. Y en cambio a mí las pequeñas vitrinas con las vasijas de cerámica medio rotas, las ánforas, todo eso a mí me da información y me da ideas. Y es que así puedo ir reproduciendo el día a día y eso es algo que al lector creo que lo agradece mucho. Exactamente. No solamente hablar de los grandes hechos históricos, que es lo que sustentan la estructura del relato, sino también vestirlo. Es como cuando vemos una novela, una película histórica y decimos, qué bien ambientada está, ¿no? Esta és l'ambientació en la literatura, no? Sí, que permet una fotografia en un moment, no? Amb aquests detalls. A veure, parla'ns més de com te documentes per a escriure estos ambiciosos volums, aquestes trilogies amb tants detalls, no? El treball será increíble, ¿no? Sí, es muy ingente, ¿no? Hay tres fuentes de documentación, las primarias, es decir, aquellas que son textos que nos han quedado de la época. Aquí, por ejemplo, utilizo mucho las obras de teatro de Plauto, porque la gente desconoce que Plauto escribía sus obras de teatro cuando Aníbal y Escipión estaban en guerra. Entonces es muy interesante porque Plauto hace unas descripciones de la propia Roma tremendamente frescas y vitales, que incorpora a veces en citas que voy poniendo. Siempre lo pongo en latín y lo traduzco siempre porque entiendo que la gente no tiene por qué saberlo. Me gusta ponerlo en latín para darle un poco esa sensación, ¿no?, de ambientación y bueno, y que el que de rigorosidad, exacto, ¿no? Para que vean que es el original, pero siempre está todo traducido, porque quiero que sean novelas para todos los públicos. Esas son las fuentes primarias. Esas fuentes primarias, por ejemplo, nos dan detalles como ver qué interjecciones utilizaban, porque como en sus obras de teatro utiliza el lenguaje del día a día, pues puedes ver por qué juraban o cómo maldecían. Y entonces yo las utilizo para reproducir el habla de mis personajes. ¿Por qué juraban? ¿Por qué juraban? ¿De qué manera lo feien? Una de las más frecuentes era por Castor y Pollux, que eran dos de los dioses más adorados en esa época. Está el templo de Castor en el Foro de Roma, si uno va allí, y también por Hércules, ¿vale? Y después ya por otros dioses. ¿Y quiénes eran? ¿Y por qué maleïen, ahora? No, normalmente lo utilizaban tanto para admiración como para maldecir, para las dos cosas. Y luego no hacen esa distinción que hacemos nosotros. Luego están las fuentes secundarias, que son los historiadores clásicos, Tito Livio, Polibio, Plutarco, etcétera, etcétera, y la historiografía moderna, ¿no? Yo me he encontrado hasta tesis doctorales del año 2000 y pico sobre Escipión. Y la tercera fuente de información es la que yo llamo experimental, es acudir a museos, a talleres de recreación y a recreaciones históricas. Por ejemplo, en Tarracoviva, en Sagunto se hacen estas recreaciones. Y toda la conjunción de esas tres fuentes es lo que te permite estar lo suficientemente documentado como para adentrarte a recrear esta Roma y que le resulte entretenido al lector. Clar, perquè la gràcia està en fer-ho accessible a tots els públics. Perquè clar, quan comences a parlar de tots els personatges, tots esos historiadors, el públic s'assusta. Lo primer que me dice, quina por, ¿no? Pero fíjate, tengo una página web